exiliados? Bueno, ese es otro de mis temas favoritos porque pues después de que yo me fui de Colombia, hace más de 10 años empecé a trabajar temas de derechos humanos y migratorios. Entonces tengo conocimiento pleno de lo que pasa con la diáspora venezolana y colombiana, ¿no? Que son las dos más grandes del mundo. Así es. Diáspora venezolana y colombiana. En Colombia y en Estados Unidos hay muchísimos venezolanos. ¿Sí? Muchísimos venezolanos que pues han migrado, han recorrido el mundo, prácticamente ahora en todos los países tenemos una colonia venezolana, pero pues los que más han recibido venezolanos somos los colombianos y Estados Unidos, pero a Estados Unidos llegan los que llegan con billete normalmente, los pocos que cruzaron por frontera en el gobierno de Biden, que de ahí también se fue gente del Tren de Aragua, gente, digamos, Vía el Darién. Vía el Darién, atravesando todo a pie, ¿no? O sea, desde Venezuela, Colombia, pasan el Darién y atraviesan todo Centroamérica hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos. Pues obviamente esos son los que hacen quedar mal a la diáspora, ¿no? Como nos pasa a nosotros. Los poquitos malos que hacen mucha bulla, pues hacen quedar mal a los millones de colombianos migrantes que se van a trabajar 12 y 13 horas para mantener a sus familias aquí, porque nosotros tenemos en Colombia una economía gracias a las remesas de los colombianos, que son 12.000 millones de dólares al año, de 12 y 13 horas de trabajo diario para mantener aquí a sus familias. Y pues lo mismo pasa con los venezolanos. O sea, la situación de Venezuela, gracias al régimen de Chávez y luego el de Maduro, pues se convirtió en una pesadilla y nosotros somos los que más hemos visto esa migración. Pero en algún momento de nuestra vida, nosotros fuimos los migrantes a Venezuela. Nosotros fuimos los que invadimos Venezuela y éramos pues un pueblo hermano. Yo me acuerdo que hubo una época en que prácticamente Caracas era el Miami de Latinoamérica, de aquí del sur, por lo menos. Sí. Y vivir en Venezuela pues tenía unas ventajas enormes, había bonanza, era un país muy rico y mucha gente prosperó en Colombia gracias a sus migrantes colombianos en Venezuela. Ahora nos corresponde devolverles un poco de eso. Necesitamos tener una política integral migratoria que incluya a los venezolanos porque no se nos pueden volver un problema social, ¿sí? Porque nosotros ya tenemos suficiente miseria en Colombia con los colombianos como para ahora recibir en miseria a los migrantes venezolanos. Necesitamos un plan de acción basado en, ya tenemos leyes estatutarias que tenemos que desarrollar para generar una política integral migratoria que reciba a los retornados colombianos, que reciba a los inmigrantes que vienen a vivir acá, pero con un proyecto de integración gradual y obviamente que los colombianos que salen tengan las garantías y el reconocimiento del Estado colombiano y del Estado donde llegan para que sean respetados, dignificados y apoyados en el desarrollo como migrantes. Entonces, eso para mí va a ser una prioridad. Conozco el tema a la perfección, tengo muy buenas relaciones con el exterior, pues con mi calidad de ciudadana americana también, y pues abogada allá. Entonces, creo que puedo hacer un papel muy importante para todos los migrantes, no solo los colombianos que migran, sino los que llegan a ser parte de nuestro país, que deben respetar las reglas, que deben tener una incorporación gradual, una clínica de integración, pero que obviamente tienen que ser personas que vengan a proponer, que sean propositivos, productivos y no que se nos conviertan en un problema de seguridad. ¿Tú crees que el tema migratorio no está dentro de la agenda del gobierno de Petro? Es decir, no está dentro de sus primeros 10 problemas y es por eso que no ha adoptado medidas como lo hizo Iván Duque en su momento, medidas para regularizar, para ayudar? Pareciera que el presidente Petro, ese tema no existe, también por su afinidad y su acercamiento con Nicolás Maduro. Es como un tema radioactivo para él. Pues inicialmente ese fue uno de sus temas de agenda, ¿no? Sí. De cooperación bilateral con Venezuela y de la reincorporación, y creo que muchos colombo-venezolanos lo ayudaron a elegir, tristemente, porque ellos son los primeros que han sufrido las consecuencias de este gobierno, porque muchos de los programas de Duque se los quitó. O sea, tenemos gente, a mí me busca mucho venezolano diciendo, mire, es que yo tenía la protección de temporal y ya no me la renovaron, me quitaron el sistema de salud. O sea, hay muchas cosas que se les dieron en el gobierno de Duque que este gobierno las recortó. Sí. Y tenemos 2,5 millones de venezolanos en esas condiciones.
Entonces, pues obviamente hay que incorporarlo, si no, lo que digo, la criminalidad resulta de dos opciones, o una injusticia muy grande y no hay nada más que hacer y eso conlleva a convertirse en un criminal, o por decisión propia, pero pues una persona que llega con niños, que está en la calle, que no tiene absolutamente ninguna opción, pues termina robando, termina metiéndose en bandas criminales donde le garantizan el mantenimiento, lo básico, el saneamiento básico que llaman, y no en vez de ser una política de Estado. Estoy absolutamente segura que esos 600.000 colombo-venezolanos que votaron por el señor Petro están arrepentidos y espero que tomen la decisión más inteligente para las próximas elecciones, porque eso va a depender no solo de la seguridad de ustedes y de sus connacionales venezolanos, sino de 50 millones de colombianos. Prácticamente les está pasando eso a los latinos que votaron por Trump, Así, que ahora están igualito. corriendo por todo el mundo, no solo venezolanos, sino, bueno, latinos en general, ¿no? Es Mexicano, increíble. ecuatoriano, peruano, está todo el mundo corriendo. Pues Rafa, te cuento que muchos ciudadanos americanos, pues latinos, que ya son ciudadanos que votaron por Trump, también como una forma de contención de la migración irregular, estoy de acuerdo con que eso tenía que parar, pues han sido víctimas de su propio invento y les han deportado a sus parejas, incluso gente con residencia, ¿no? Que tenía de pronto algún pendiente judicial, los han deportado, a sus hijos que estaban en proceso de adquirir sus residencias, gente que está pendiente de un reajuste de estatus por estudio, se les suspendió. Entonces ha sido devastador para muchas familias, desafortunadamente, porque creo que sí ha exagerado, o sea, creo que hay unas medidas que eran necesarias, pero ya tiene que llegar un momento en que se adecue, se atemperice, porque se está ya volviendo muy extremista, y esa guerra que ahora se le armó con su ex socio Elon Musk también ha generado muchas pues decisiones que me parecen a mí que están ya extralimitando su función de presidente, de director de la rama ejecutiva en los Estados Unidos. Yo creo que en esta época el político tiene que tener ese corazón, ese sentido social, y tiene que estar pegado a la realidad. La migración hoy es una realidad mundial. Hasta los ucranianos están saliendo de su país a América Latina. Hoy los políticos tienen que tener programas para la migración, independientemente de dónde vengan, y una de las cosas que me gusta de lo que me estás diciendo es que ese va a ser un enfoque tuyo, porque se trata de seres humanos, no se tratan de números. Entonces, allí lo importante es que se pueda contener esa migración y se pueda hacer una transición, porque el ser humano que migra no migra porque quiere, migra porque lo obligan, lo destierran, ya sea por persecución política, ya sea porque no tenía comida, ya sea porque no tenía trabajo, ya sea porque no tenía una educación digna para sus hijos, ya sea porque no tenía los servicios básicos en su hogar. Entonces, ese entorno lo obliga a migrar, o como está pasando en Ucrania, porque una guerra los está obligando a migrar. Entonces, yo agradezco que tengas eso en mente, porque hoy los candidatos tienen que poner esos temas sobre la mesa, porque el ser humano, bueno, también vota con el corazón. Claro. Y vota por propuestas tangibles, y es una propuesta. Pues Rafa, yo antes Sí. de pasar al siguiente tema, quiero también agregar algo, ¿sí? Esa fue la migración nuestra de los 80 y de los 90 y del 2000, ¿sí? Pero ahora los jóvenes son ciudadanos del mundo. ¿Por qué tenemos que cortarle las alas? Ahora los jóvenes pueden trabajar de manera remota y quieren andar como nómadas, que de hecho hay unas visas que se llaman las visas nómadas, que deberíamos tenerlas, o los artistas, o sea, un artista que ya puede ir y presentarse en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué tiene que tener tantas trabas para ir y compartir su arte? ¿Me entiendes? O sea, no es solamente el tema de la obligación de migrar por salvar la vida o por encontrar mejor camino, sino que también hoy día migrar es una decisión de vida de los jóvenes que quieren algo diferente, que quieren conocer, que quieren explorar. Entonces, igual que en la criminalidad, hay dos como ramas de migración que también hay que tenerla en cuenta y conocerla. Entonces, yo he sido una defensora de los migrantes que salen porque
por proteger su vida, su integridad física, pero también he sido una defensora de los migrantes que salen por decisión propia, que quieren andar el mundo y conocer otras culturas y quieren intercambiar esas culturas. Entonces, sí, la migración, yo digo que es la pandemia de este momento, porque pues no la podemos negar ni tampoco la podemos frenar. La migración es una realidad y yo creo que así como hacen convenciones internacionales para determinar qué vamos a hacer con los delitos transnacionales, tenemos que empezar a hablar de una migración global donde haya políticas claras de cómo vamos a intercambiar culturas, porque ya las fronteras, te digo honestamente, están mandadas a recoger. O sea, con temas de seguridad nacional, sí, pero para temas de migración, en cuanto a intercambios culturales y de fuerza laboral, debemos replantear eso a nivel mundial. Yo te he escuchado en varias oportunidades decir una frase que es la Colombia sin miedo. ¿Qué significa eso? Bueno, Colombia siempre ha vivido del miedo, ¿no? Y hablo de muchas cosas que nos llevan a pensar así, porque, por ejemplo, cuando hicimos la Constitución del 91, que fue consecuencia de una época de violencia muy fuerte y una necesidad de transformación que nos llevó a la séptima papeleta y logramos, pues, tener una Constitución nueva, muchas cosas en la Constitución quedaron amarradas de cierta manera por miedo, ¿sí? Y eso nos llevó a tener otras consecuencias. Hablo, por ejemplo, del sistema judicial. Entonces nosotros tenemos un sistema judicial donde eliminamos las partes y dejamos todo en la rama judicial por el miedo a darle el poder a la presidencia de ser el que acusa, como debería ser en un sistema de partes, como pasa en todo el mundo. Que es que Colombia no está preparada. Entonces, ¿por qué tenemos democracia? ¿Por qué tenemos el sistema que tenemos? Si tenemos tanto miedo, pues transformémoslo. Pero siempre vivimos del miedo. O sea, entonces no, la fiscalía no puede ser del presidente, pero el fiscal lo pone el presidente en su terna. ¿Me entiendes? Entonces, para decirles, pues, fiscal de bolsillo. Entonces, vivimos siempre el miedo de queremos cambiar, pero cuando nos hablan de Asamblea Nacional Constituyente, todo el mundo entra en pánico. Qué miedo, no, nos van a acabar el país, nos vamos a volver Venezuela, uno escucha mucho eso, y entonces ¿cómo quieren una transformación sin cambio? O sea, si vamos a cambiar la Constitución para tener algo mejor para el país, pero sin cambiarla, entonces todo es miedo, 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 miedo a salir a la calle, miedo a sacar un celular, miedo a hacer una transacción por internet, porque todo el tiempo vivimos en el miedo. Ahora, necesitamos tener confianza en el país, en el sistema y en el gobierno para acabar esa, digamos, esa cultura del miedo. Pero pues eso nos va a tardar un tiempo porque tenemos que reconstruir la confianza social y la confianza en el estamento, que desafortunadamente se ha perdido. ¿Cuál ha sido tu mayor obstáculo en este camino de la política? En este camino en donde quieres buscar justicia, pero a través del poder. Pues obstáculos, yo la verdad nunca he visto obstáculo como un obstáculo. Siempre que encuentro una piedra, pues la voy juntando con las otras para que sirvan de trampolín. Entonces, no, a mí no me va a detener nada, porque nada me parece un obstáculo. Algunas personas dicen, bueno, y usted que nunca ha hecho política, ¿por qué no empieza pues como más abajo, no? O sea, como que pues uno empieza desde donde cree uno que tiene las condiciones y las capacidades para empezar. Si yo no tengo que hacer la carrera política para lanzarme a la presidencia, pues ese es mi camino. Otros necesitarán otra cosa, pero ese es mi proceso. Otros me dicen, no, que usted no tiene una maquinaria y para eso se necesita maquinaria. Pues yo creo que no necesito una maquinaria porque la gente, en general, tú con quien hables, quiere algo que no sea política tradicional. Entonces, ¿para qué necesito una maquinaria? Si la gente quiere una cosa que no sea política tradicional. Que usted es mujer. No, pues con eso nací y con eso me ha tocado abrirme campo desde que tengo uso de razón. Además, porque escogí una profesión que en mi época, por allá en los 90 que me gradué, pues no era de muchas mujeres, menos en el penal. Entonces, y porque pues por lo general lo que tienes que defender son personas que han infringido la ley, que normalmente son hombres. El 93% de la criminalidad en Colombia es de los hombres, no de las mujeres. Entonces, pues siempre he estado metida en un mundo de hombres, porque el mundo está hecho para los hombres, pero eso va a cambiar. Que ahorita que las mujeres somos mayoría y que vamos a hacer conciencia de eso, pues vamos a cambiar las reglas de juego y ustedes van a tener que vivir en un mundo de mujeres, no como nos ha tocado a nosotras vivir en un mundo de hombres. Yo en mi casa vivo en un mundo de mujeres. Yo tengo 2 hijas, mi mamá, mi esposa, esas son las que mandan. Yo obedezco y me va bien. Bueno, un hombre inteligente. Esperemos que el resto de colombianos escuche
lo que estás diciendo, y las mujeres que somos votantes 20.500.000 y somos más de la mitad de la población, pues entendamos el poder que tenemos y seamos nosotras las que ponemos la agenda. Nosotras somos más disciplinadas, más honestas, más comprometidas, más perseverantes. Por lo tanto, y tenemos todas las condiciones intelectuales y de conocimiento para mandar. Por lo tanto, somos las que debemos estar mandando, por lo menos si no somos mayoría en igualdad de condiciones, 50-50. ¿Tú te consideras feminista? Depende de lo que la gente considere de feminismo, ¿no? O sea, gracias a movimientos feministas, hoy día tengo la oportunidad de hacerme elegir, de tener derecho a votar, de ser reconocida ciudadana, de tener derecho a tener mis propiedades a mi nombre. Por lo tanto, ser feminista significa que se reconocieron mis derechos en igualdad de condiciones, pero no me considero igual a un hombre, ni quiero ser un hombre, soy una mujer femenina, una mujer con todas las garantías que Dios me dio como mujer, que creo, procreo, transformo, que tengo mis habilidades emocionales mucho más potencializadas que las de los hombres, y pues no pretendo ser un hombre, solo que sí pretendo manejar un país donde tradicionalmente ha sido manejado por hombres, ¿sí? Pero no igualarme a un hombre, al contrario, potencializar nuestras características femeninas con las de los hombres y hacer un buen equipo. Para los que nos están viendo, ¿cómo es un día normal de Sondra? O sea, ¿tú te levantas a qué hora? ¿Qué haces tú durante el día? Bueno, normalmente me despierto entre 6:30 de la mañana o 7 de la mañana, dependiendo de todas las actividades, porque trabajo hasta tarde. Normalmente son más de 12 horas en el día. Y antes de levantarme hago unos ejercicios de mi cama, ejercicios de yoga, y hago, digamos, como un estiramiento. Pues luego me arreglo, o lo primero que hago antes de salir de mi casa es tomarme un café. Bueno, antes de eso me tomo un vaso de agua que siempre tengo al lado de mi cama, tapadito, para que lo primero que yo haga sea respirar, tomar agua. Y siempre que abro los ojos, le digo a mi esposo, buenos días, buenos días, buenos días. Y le doy gracias a Dios por mi presente, ¿no? El presente, o sea, aquí en Colombia decimos presente, un regalo. Sí. Entonces, para mí cada día levantarme y poder abrir los ojos es como mi regalo del Todopoderoso para que yo pueda vivir. Tú eres una de esas personas que tiene un ritual al levantarse. No eres de los automáticos que se levanta, agarra el teléfono y ve TikTok mientras se cepilla los dientes. Nada, tengo un ritual para todo. Okay. Tengo muchos rituales, soy una mujer de hábitos, ¿sí? De hábitos en todo. Entonces tengo hábitos que solo como 2 veces al día, me levanto, lo primero que hago es tomar agua, después café, hago mis ejercicios de yoga en la cara y de estiramientos, me estiro, tengo un ejercicio que hago por la mañana cuando me paro de la cama, siempre lo hago. Bueno, no sé, tengo muchos rituales, la verdad. Eso es tener balance entre el cuerpo y la mente, ¿no? Sí, total. Pienso que cuando uno logra el equilibrio, ¿sí? El equilibrio es que tú tengas el cuerpo, la mente, el espíritu y la energía, tu parte energética, todo en constante equilibrio. Cuando una de esas cosas se desequilibra, entonces hay que hacer un alto y volverlas a equilibrar. Por ejemplo, en días que no tengo la posibilidad de comer bien, entonces me siento pesada, entonces me toca, bueno, no más. Voy a mirar qué estoy haciendo, entonces hago un ayuno, equilibrio, y hago otra vez como un reseteo. Y así hago con todo. En la política de hoy hace falta más políticos que tengan equilibrio. Total. Bueno, hay muchas personas, o sea, hay mucha gente buena, realmente los buenos somos más, eso sí lo tengo claro. Pero a veces los malos hacen más bulla. Entonces, sí. ¿Tú crees que en América Latina, es decir, los menos preparados o los más malos son los que quedan electos? Es decir, hay mucha gente muy preparada, muy buena, pero no dan ese paso a la política porque ese apellido de político trae en sí un rechazo generalizado de la población. Pero no, sabes que yo ya entendí cómo funciona, y esto es algo que ojalá todos los que nos estén viendo le pongan cuidado y lo analicen. ¿A quiénes les interesa que todo el mundo piense que la política es una porquería? Pues a los políticos, para que no entre más competencia. Ellos mismos se encargan de desprestigiar todo lo que sea política, para que la gente diga, uy, no sé qué pereza, porque así no tienen
competencia, son los mismos de siempre los que están ahí porque saben que el poder, acceder al poder, pues les da el manejo del país, les da el manejo del presupuesto, les da el manejo de las políticas públicas. Entonces, ¿a quién le interesa? Pues a ellos. O sea, la política es lo peor, usted no entre en la política, qué pereza los políticos, todo el tiempo nos están metiendo en el inconsciente colectivo eso para que gente que trabaja, que estudia, que tiene muchas capacidades digan, no, yo qué pereza que me voy a meter allá, esa cosa tan horrible de la política. Pues porque obviamente si llega gente buena, pues los mismos de los mismos les va a tocar muy duro. O si, por ejemplo, todo el mundo votara, ¿sí? Si todo el mundo saliera a votar, pues la gente no se puede elegir cómo se elige, que son los bultos de plata para sus 15.000 millones de pesos, para sus 80.000 votos específicos que los llevan a un puesto al Senado. Si todos votáramos, señores, no hay plata que alcance. Pero nos falta tener conciencia de eso. Nos hemos dejado llenar la cabeza de cuentos para no participar en política porque eso le hace más fácil la vida al politiquero. Entonces, más gente a participar. La indiferencia suya es la que hace que esos politiqueros elijan. Entonces, si vamos, así sea, vote en blanco. Si no le gusta ninguno, vote en blanco. Pero imposible que no le guste alguno. Y si no le gusta ninguno, láncese usted. O sea, pues, desde que uno tenga la conciencia de que la participación va a cambiar las cosas cambian. Así es. Sondra, ya nos quedan pocos minutos del programa. Te voy a decir unas frases y unos nombres y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. ¿Izquierda o derecha? Centro. ¿Petro o Uribe? Sondra. ¿Vicky Dávila o Claudia López? Una mujer. ¿Cartagena o Santa Marta? Santa Marta, por supuesto. ¿Maduro? Dictador. ¿Trump? Loquito. ¿Tu esposo? Amado. ¿Tu familia? El amor de mi vida. ¿Colombia? Mi patria querida. Sondra, muchísimas gracias. Yo quiero que le dejes un mensaje a esta cámara y un mensaje a todos los colombianos. ¿Qué es lo que vamos a ver de ti en los próximos meses? Bueno, gracias por esta oportunidad. Antes de pedirles que voten por mí o que apoyen mis firmas, porque estoy pues como una candidata independiente buscando 1 millón de firmas en todo el país, quiero que tomemos conciencia de este momento y que sobre todo las mujeres entiendan que tenemos un poder que no hemos usado. Somos mayoría, niñas, deberíamos estar poniendo la agenda pública nosotras. Así que les pido, mujer apoya mujer. Hay muchas candidatas mujeres. Miren cuál de esas representa más lo que ustedes son y votemos por una mujer. La próxima presidente tiene que ser una mujer que se encargue, que se comprometa a manejar la agenda principalmente de mujeres. Si ayudamos a una mujer, ayudamos a una familia y las mujeres somos mayoría, así que tenemos el problema resuelto. Las invito a participar para las próximas elecciones, no quedarse indiferentes en su casa, porque si no vota, no puede opinar. Necesitamos votar y tomar las riendas de este país con nuestra conciencia, con nuestra energía femenina, con nuestra capacidad de transformación, con nuestra honestidad, con nuestra perseverancia y nuestra disciplina. Si nosotras tomamos el poder, esto realmente se puede transformar. Hasta la próxima. Y no olviden seguirme, @SondraMacol. Excelente. Gracias.